Yo soy Jorge Eduardo Munguía, soy licenciado en Derecho por el ITAM, abogado y consultor ambiental y Lead Green Associate, y mi exposición es sobre el ecoturismo como estrategia para combatir el cambio climático, que de hecho fue mi tesis de licenciatura. Antes que nada, la exposición de la maestra Araujo fue bastante buena, entonces me voy a saltar algunos puntos que ella ya explicó y bueno, también voy a dar por sentadas algunas cosas sobre cambio climático, por ejemplo, que existe, que se puede combatir y ese tipo de cuestiones. Para entrar en materia, bueno, México es uno de los países más diversos del mundo. Esto tiene una cuestión positiva, que es la biodiversidad que manejamos, pero también negativa en cuanto al cambio climático, ya que los efectos que genera el mismo pegan bastante fuerte en México por lo mismo de la biodiversidad que tenemos, ¿no? En este sentido, mi relación del turismo con el cambio climático radica en la importancia económica que tiene el turismo en nuestro país, ya que es la tercera fuente de divisas e ingresos en México, y cómo hacer que esta industria crezca de manera sustentable a la par de que es rentable, y cómo estos dos factores pueden ayudar a combatir el cambio climático. Bueno, ahora sí que lo que ya comentó la maestra, México tiene ahora sí que subsidia los combustibles fósiles, de hecho es el único país de la OCDE que tiene un subsidio a los combustibles fósiles en lugar de tener un impuesto, que sería como lo ideal, como lo acabo de explicar. Y bueno, el turismo contribuyó el sexenio pasado a la generación de poco más de 7.5 millones de empleos, con la participación de más de 43,000 unidades económicas, las cuales representan el 80% de las cuales el 80% fueron pequeñas y medianas empresas. Entonces, como pueden ver, el nicho de la industria turística es muy grande en nuestro país. Para mí la importancia de desarrollar una industria turística verde viene ahora sí que a combatir el cambio climático por dos vías: ofertando servicios de clase mundial a los turistas nacionales y extranjeros, con el objetivo de mantener a la misma como fuente de riqueza, como ya les había dicho, y que estos servicios se desarrollen con base en los estándares de calidad exigidos a nivel mundial, por ejemplo Islandia, Reino Unido, Egipto, que hagan del turismo una industria sustentable, evidentemente económicamente rentable, y que a la vez ayude a combatir los efectos del cambio climático. ¿Por qué los desarrollos turísticos sustentables? Porque hay un estudio de la International Hotels Environment Initiative que demuestra que el 90% de los huéspedes prefiere hospedarse en lugares que se preocupan por el medio ambiente. Y básicamente el 75% de ellos, también es otro estudio de J.D. Power, prefiere pagar un poco más por servicios que sean amigables con el medio ambiente. Actualmente el 0.6% de nuestro PIB lo generan los negocios verdes, cosa que está muy por debajo de la media de los países que ya desarrollaron esta industria, que va del 4 al 6%. Y si bien en este sexenio se prevé que esa cantidad se duplique, todavía yo creo que es muy baja y el potencial todavía es muy alto. Bueno, igual, la transición a una industria turística sustentable tiene que ser no solamente dentro de las actividades turísticas conocidas típicamente como ecoturismo, como la tirolesa, ahora sí que las visitas a parques nacionales. Yo creo que firmemente que una industria turística sustentable tiene que ver mucho también con los hoteles grandes, con los desarrollos turísticos, ahora sí que de prestadores de servicios internacionales. Esto se hace mediante construcción de edificaciones sustentables. Para mí, yo parto de que el ecoturismo nuevo parte sí de las actividades, pero tampoco se debe de dejar fuera las construcciones, ¿no? Por ejemplo, los edificios sustentables reducen del 24 al 50% el consumo de energía, del 33 al 39% las emisiones de CO2, reducen el 40% del consumo de agua y disminuyen la gestión de residuos en un 70%. Imagínense que todos los hoteles, o que la mayoría de los hoteles nuevos que entren al mercado puedan generar este tipo de prácticas sustentables. Bueno, ahora sí que yo soy abogado y esta es como la parte
pesada del trabajo. Prometo hacerla lo más leve posible y lo más clara posible. Ahora sí que el marco legal mexicano se compone parte de los principios establecidos en el Protocolo de Kioto, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, en nuestra calidad de país no anexo 1, y parte también de dos principios principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra norma fundante, que son el artículo 4 constitucional y el artículo 25 constitucional. En este par de artículos, el primero de ellos, el cuarto constitucional, menciona el derecho al medio ambiente, el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar. Por otra parte, también enuncia que es obligación del Estado garantizar el respeto a este derecho, así como hacer justicia para quien provoque un daño y deterioro ambiental. Este artículo se debe de interpretar de manera conjunta con el 25 constitucional, que establece que le corresponde al Estado el desarrollo nacional, que el desarrollo nacional sea integral y sustentable. Es decir, las políticas de desarrollo sustentable son una obligación constitucional y es deber del Estado darle cumplimiento a estos principios. De la norma, ahora sí que de la Constitución, emanan un par de normas que son fundamentales también. Considero yo que una de ellas es operativa, el brazo operativo de la Constitución, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que establece dentro de sus objetivos impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente y facilitador, que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genera riqueza, competitividad y empleo, al mismo tiempo que implementa una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, mientras que ayuda al país a la transición a una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. La otra parte, el otro brazo, ahora sí que el brazo dogmático, que también es operativo, pero yo creo que es más dogmático, es la Ley General de Cambio Climático, que si bien ya la explicó la maestra. En cuanto a la materia, es la ley marco, ya que es la encargada de regular, fomentar y posibilitar las políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático implementadas en nuestro país, dando carácter obligatorio a través de normas generales y abstractas, cuyo objetivo es garantizar que las acciones implementadas por el Ejecutivo Federal cuenten con un marco jurídico que dé obligatoriedad y continuidad a las políticas adoptadas en México. Esto es muy importante, ya que, como todos sabemos, el gran error de las políticas públicas en México es que se hacen en el corto plazo. Es decir, se acaba el sexenio y se vuelve a empezar de cero. El propósito de la Ley General de Cambio Climático es precisamente dar continuidad, aún así cambien los gobiernos. De hecho, la Ley General de Cambio Climático es única en el mundo, ya que por mandato de ley, México está obligado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, cosa que en verdad es única en el mundo. Y de hecho se prevé, bueno, más bien es una meta de la ley, reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 50% la reducción de emisiones en el año 2050 en relación a la línea base, que es el año 2000. Es una meta muy ambiciosa, pero creo que llevando a cabo una serie de políticas públicas es viable. Ahora bien, aparte de la Ley General de Cambio Climático, tenemos ahora sí que en materia turística, que es la otra cara de esta moneda, la Ley General de Turismo, que evidentemente es la ley marco para esta actividad en México, en donde se establece que la materia turística es una actividad prioritaria nacional que bajo el enfoque social y económico genera desarrollo regional. Esta ley también se debe de interpretar a la luz del Plan Nacional de Desarrollo, que ya les comenté hace unos momentos, y del artículo 25 constitucional, ya que se establecen las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, la cual debe hacerse bajo criterios de sustentabilidad en todo el territorio nacional y en el corto, mediano y largo plazo, reconociendo al turismo como un sector dinámico y complejo que requiere la coordinación y el esfuerzo de todos los actores involucrados para hacer que éste sea sustentable. Dentro de la Ley General de Turismo
se encuentra una figura muy especial, que cuando yo la encontré desarrollando mi programa de tesis, me metí mucho a ver y desgraciadamente no encontré nada, porque es una figura que está completamente olvidada, no tiene el reglamento que prevé la ley y no se ha declarado ninguna zona de desarrollo de turismo sustentable. De acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Turismo, se entiende por zonas de desarrollo turístico sustentable a aquellas fracciones del territorio nacional claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales o culturales constituyen un atractivo turístico. Como pueden ver, esta figura tiene un potencial enorme que no ha sido explotada porque simplemente las autoridades ni han declarado alguna zona de desarrollo turístico sustentable y mucho menos han emitido el reglamento de cómo se deben de declarar las zonas de desarrollo turístico sustentable. Entonces creo que también esta es una figura que se puede explotar y desarrollar en el ámbito de las políticas públicas. Y también se encuentra la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la ley marco en materia ambiental en todas las figuras de protección ambiental y de regulación ambiental que hay en el país. En esta también se regulan las actividades turísticas dentro de las áreas naturales protegidas y también regula las actividades preponderantemente económicas en el país que tengan ahora sí que algo que ver con la materia ambiental. Ahí se acabó la parte de derecho, creo que no fue nada pesado. Ah, no, cierto. También hay un par de normas oficiales mexicanas que tratan el tema de turismo sustentable. Una de ellas es la norma mexicana que establece los requisitos y especificaciones de la sustentabilidad del ecoturismo. Y otra que yo le veo mucha relación es la nueva norma mexicana de edificación sustentable, que puede tener una importancia crucial para desarrollar complejos, ahora sí que construidos, espacios construidos, que ayuden a la sustentabilidad y a la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Esto suena muy bien, pero el problema de las normas oficiales mexicanas, bueno, de estas dos, es que su cumplimiento es voluntario. Entonces yo también, mi idea también es que esto vaya siendo incluido en alguna ley para que sea evidentemente vinculante. Bueno, la tercera parte de mi tesis se centró en el turismo, ahora sí que realmente que es la actividad turística, en economía y el cambio climático, es decir, aquí analizo un poco el mercado turístico. Por turismo, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, son aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual, por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros. Como base en esta definición, podemos ver que hay personas que ofrecen estos servicios. Ellos son la oferta turística y personas que se acercan a ellos para demandar estos servicios, es decir, la demanda turística. Esto integra al mercado turístico. La oferta turística, como bien lo dice la naturaleza del concepto, son todos los elementos que integran al producto turístico. Esta oferta principalmente es desarrollada por el sector privado con auxilio del Estado y de manera material comprende a las instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicios turísticos y que fueron creadas para dicho fin. Ahora bien, la demanda turística es la que se integra por los visitantes que desean acceder a los múltiples servicios ofrecidos por el sector turístico. Esta se divide en potencial y real. Potencial son evidentemente aquellas personas que aún no viajan pero tienen intenciones ahora sí que de demandar estos servicios, y la real pues ya son los turistas, ¿no? Esto es muy importante porque, como bien dice la lámina, excluyendo a Estados Unidos, nuestro país es el más visitado dentro del continente americano. Recibe el 46% más de turistas que Canadá y 52% más que Argentina, Brasil y República Dominicana juntos. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí es donde viene el negocio sustentable. La influencia de un hotel ecológico en la demanda. La Green Hotels Association define un hotel verde como aquellas propiedades amigables con el medio ambiente en donde sus administradores implementan programas para ahorrar agua y energía y reducir los desechos sólidos. ¿Recuerdan lo que les dije hace rato de las cantidades que se reducían por
teniendo una construcción sustentable, pues aquí se aplica. Evidentemente también se ahorra dinero y su objetivo principal es proteger al planeta. Como ya les había dicho, el 90% de los huéspedes prefiere hospedarse en lugares que se preocupen por el medio ambiente. 75% de ellos están dispuestos a tomar parte de las políticas amigables con el medio ambiente en los hoteles donde se hospedan. Por ejemplo, solamente en Reino Unido, el 76% de los turistas, que ahora sí que de los ingleses que salen al mundo, está dispuesto a pagar 6% más por servicios turísticos que sean amigables con el ambiente. Digo, esto 6% igual no suena mucho, pero a gran escala es muchísimo. Ahora, ¿cómo encuadra esto en México? Como ya les comenté al principio, el turismo fue la tercera fuente de divisas más importante del país. Contribuyó a la generación de más de 7.5 millones de empleos, las 43,000 unidades económicas, y el 80% pues, de estos fueron pymes, ¿no? Claro, la participación económica del turismo en el Producto Interno Bruto en nuestro país fue de 7.8% en 2010. A su vez, la composición del mismo se integró en tres sectores principales: transporte, 26.5%, servicios inmobiliarios y de alquiler, 19.7%, y alojamiento. Evidentemente hay, o sea, esto no completa el 100%, pero hay actividades que lo completan. Entonces, como vemos, en México ahora sí que el impacto económico del turismo es gigante y creo que no está desarrollado al 100% como debería de ser. Como bien mencionó la maestra también, la industria turística va hacia el desarrollo de una economía verde. Por economía verde entendemos aquella que resulta del mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que reduce significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. Sí, esto es muy importante, ya que el cambio climático y los efectos que tienden a alterar la elección de los destinos turísticos e influyen directamente en las preferencias de la demanda. Por ejemplo, los turistas, al escoger ser amigablemente responsables y elegir un destino más cercano a su lugar de origen, influye directamente en destinos aislados y altamente dependientes del turismo, como Nueva Zelanda o las islas del Pacífico. Es decir, hay gente que ya no va a ir a estos lugares si no le ve alguna actividad económicamente amigable para poder ir. Bueno, para fomentar el movimiento hacia una economía verde dentro de la industria turística, se deben incluir 4 líneas base que hasta el momento no han sido contempladas en nuestro país. Un aumento de la demanda de mercado se compone del número de turistas, la segmentación y rendimiento de la demanda, las actividades turísticas, la oferta de servicios y la ocupación de los mismos. 2. La mitigación de gases de efecto invernadero. Esta se integra por la infraestructura energética, los medios de transporte aéreos y terrestres, alojamiento, atracciones y actividades turísticas sustentables y ventas al por menor. 3. Tendencias económicas y socioculturales. Esta versa sobre las políticas nacionales económicas en relación al turismo, los beneficios netos socioeconómicos en las comunidades y los valores y tradiciones culturales. Y 4. La mejora del entorno y los ecosistemas. Esto incluye el manejo eficiente de recursos hídricos, producción y distribución de residuos y el análisis de biodiversidad terrestre y marina. Dentro de la Ley General de Turismo se encuentra una figura muy especial que cuando yo la encontré desarrollando mi programa de tesis me metí mucho a ver y desgraciadamente no encontré nada porque es una figura que está completamente olvidada, no tiene el reglamento que prevé la ley y no se ha declarado ninguna zona de desarrollo de turismo sustentable. De acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Turismo, se entiende por zonas de desarrollo turístico sustentable a aquellas fracciones del territorio nacional claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales o culturales constituyen un atractivo turístico. Como pueden ver, esta figura tiene un potencial enorme que no ha sido explotada porque simplemente las autoridades ni han declarado alguna zona de desarrollo turístico sustentable y mucho menos han emitido el reglamento de cómo se deben de declarar las zonas de desarrollo turístico sustentable. Entonces creo que también esta es una figura que se puede explotar y desarrollar en el ámbito de las políticas públicas.
y también se encuentra la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la ley marco en materia ambiental en todas las figuras de protección ambiental y de regulación ambiental que hay en el país. En esta también se regulan las actividades turísticas dentro de las áreas naturales protegidas y también regula las actividades preponderantemente económicas en el país que tengan ahora sí que algo que ver con la materia ambiental. Ahí se acabó la parte de derecho, creo que no fue nada pesado. Ah, no, cierto. También hay un par de normas oficiales mexicanas que tratan el tema de turismo sustentable. Una de ellas es la norma mexicana que establece los requisitos y especificaciones de la sustentabilidad del ecoturismo. Y otra que yo le veo mucha relación es la nueva norma mexicana de edificación sustentable, que puede tener una importancia crucial para desarrollar complejos, ahora sí que construidos, espacios construidos, que ayuden a la sustentabilidad y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto suena muy bien, pero el problema de las normas oficiales mexicanas, bueno, de estas dos, es que su cumplimiento es voluntario. Entonces yo también, mi idea también es que esto vaya siendo incluido en alguna ley para que sea evidentemente vinculante. Bueno, la tercera parte de mi tesis se centró en el turismo, ahora sí que realmente qué es la actividad turística, economía y el cambio climático, es decir, aquí analizo un poco el mercado turístico. Por turismo, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, son aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual, por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros. Como base en esta definición, podemos ver que hay personas que ofrecen estos servicios. Ellos son la oferta turística y personas que se acercan a ellos para demandar estos servicios, es decir, la demanda turística. Esto integra al mercado turístico. La oferta turística, como bien lo dice la naturaleza del concepto, son todos los elementos que integran al producto turístico. Esta oferta principalmente es desarrollada por el sector privado con auxilio del Estado y de manera material comprende a las instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicios turísticos y que fueron creadas para dicho fin. Ahora bien, la demanda turística es la que se integra por los visitantes que desean acceder a los múltiples servicios ofrecidos por el sector turístico. Esta se divide en potencial y real. Potencial son evidentemente aquellas personas que aún no viajan pero tienen intenciones ahora sí que de demandar estos servicios, y la real pues ya son los turistas, ¿no? Esto es muy importante porque, como bien dice la lámina, excluyendo a Estados Unidos, nuestro país es el más visitado dentro del continente americano. Recibe el 46% más de turistas que Canadá y 52% más que Argentina, Brasil y República Dominicana juntos. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí es donde viene el negocio sustentable. La influencia de un hotel ecológico en la demanda. La Green Hotels Association define un hotel verde como aquellas propiedades amigables con el medio ambiente en donde sus administradores implementan programas para ahorrar agua y energía y reducir los desechos sólidos. ¿Recuerdan lo que les dije hace rato de las cantidades que se reducían por teniendo una construcción sustentable? Pues aquí se aplica. Evidentemente también se ahorra dinero y su objetivo principal es proteger al planeta. Como ya les había dicho, el 90% de los huéspedes prefiere hospedarse en lugares que se preocupen por el medio ambiente. 75% de ellos están dispuestos a tomar parte de las políticas amigables con el medio ambiente en los hoteles donde se hospedan. Por ejemplo, solamente en Reino Unido, el 76% de los turistas, que ahora sí que de los ingleses que salen al mundo, está dispuesto a pagar 6% más por servicios turísticos que sean amigables con el ambiente. Digo, esto 6% igual no suena mucho, pero a gran escala es muchísimo. Ahora, ¿cómo encuadra esto en México? Como ya les comenté al principio, el turismo fue la tercera fuente de divisas más importante del país. Contribuyó a la generación de más de 7.5 millones de empleos, las 43,000 unidades económicas,
y el 80% pues, de estos fueron pymes, ¿no? Claro, la participación económica del turismo en el Producto Interno Bruto en nuestro país fue de 7.8% en 2010. A su vez, la composición del mismo se integró en tres sectores principales: transporte, 26.5%, servicios inmobiliarios y de alquiler, 19.7%, y alojamiento. Evidentemente hay, o sea, esto no completa el 100%, pero hay actividades que, o sea, que lo completan. Entonces, como vemos, en México ahora sí que el impacto económico del turismo es gigante y creo que no está desarrollado al 100% como debería de ser. Como bien mencionó la maestra también, la industria turística va hacia el desarrollo de una economía verde. Por economía verde entendemos aquella que resulta del mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que reduce significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. Sí, esto es muy importante, ya que el cambio climático y los efectos que tienden a alterar la elección de los destinos turísticos e influyen directamente en las preferencias de la demanda. Por ejemplo, los turistas, al escoger ser amigablemente responsables y elegir un destino más cercano a su lugar de origen, influye directamente en destinos aislados y altamente dependientes del turismo, como Nueva Zelanda o las islas del Pacífico. Es decir, hay gente que ya no va a ir a estos lugares si no le ve alguna actividad económicamente amigable para poder ir. Bueno, para fomentar el movimiento hacia una economía verde dentro de la industria turística, se deben incluir 4 líneas base que hasta el momento no han sido contempladas en nuestro país. Un aumento de la demanda de mercado se compone del número de turistas, la segmentación y rendimiento de la demanda, las actividades turísticas, la oferta de servicios y la ocupación de los mismos. 2. La mitigación de gases de efecto invernadero. Esta se integra por la infraestructura energética, los medios de transporte aéreos y terrestres, alojamiento, atracciones y actividades turísticas sustentables y ventas al por menor. 3. Tendencias económicas y socioculturales. Esta versa sobre las políticas nacionales económicas en relación al turismo, los beneficios netos socioeconómicos en las comunidades y los valores y tradiciones culturales. Y 4. La mejora del entorno y los ecosistemas. Esto incluye el manejo eficiente de recursos hídricos, producción y distribución de residuos y el análisis de biodiversidad terrestre y marina. Igualmente esto es muy importante, ya que todos los desarrollos sustentables, por lo menos las edificaciones, siempre buscan vincularse con las economías sociales, es decir, buscan pymes, no solo como herramienta útil para incrementar el número de turistas, sino para desarrollar el turismo de lujo o de alto nivel. Esto lo pueden comprobar muy fácilmente si ustedes van a Cancún, Playa del Carmen, ese tipo de lugares. Los que siempre están más interesados en conocer la cultura pues son los extranjeros. Entonces es muy importante vincular ahora sí que a los desarrolladores turísticos con las pequeñas empresas, y así se completa un ciclo económico que ahora sí que nos lleva hacia una economía verde. Esto a mí me demanda un nuevo concepto de ecoturismo. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta es la definición que está vigente en nuestro país, es decir, está incluida en una norma mexicana, que es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que puedan encontrarse ahí a través de un proceso que promueve la conservación. Tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómico benéfico de las poblaciones locales. Digo, no sé si... Para mí hay muchas cosas que no quedan claras de esta definición y se quedan muy cortas. Por ejemplo, limita a los sujetos, ya que solo menciona el viajar o visitar. Es decir, se refiere solamente directamente a los usuarios. No se refiere ni a los prestadores de servicios ni a las autoridades. Es ambigua, ya que contiene términos como disturbar y cualquier manifestación que pueda encontrarse ahí, que quedan muy abiertos y resultan problemáticos para su aplicación práctica. Solo promueve la conservación. Como es claro y como ahora sí que todos ustedes lo saben, la conservación es solo una parte de una estrategia integral de desarrollo sustentable.
Esto me hace a mí demandar que se incluya la mitigación y el desarrollo en la misma definición. Y es estricta, ya que con base en la justificación expuesta por el autor en un estudio que hace, se deben establecer lineamientos estrictos para cumplir con el objeto del ecoturismo. Esto no es correcto, ya que el ecoturismo tiene un carácter dinámico e impone lineamientos estrictos, e imponerle lineamientos estrictos genera mucho mayor incertidumbre. Los lineamientos para mí deben ser dinámicos y eficientes. Igualmente hay otra definición de la Sociedad Internacional de Ecoturismo, pero no les voy a dar esta definición, sino más bien estos son los principios que maneja la Sociedad Internacional de Ecoturismo, que esto ya es más cerca de los años 2000, y que son importantes recoger para nosotros acercarnos a un concepto mucho más eficiente y mucho más moderno, que ayude tanto al desarrollo de la industria como a la mitigación de gases de efecto invernadero. Ahora, para generar un nuevo concepto de ecoturismo, que en mi opinión debería de estar vigente y ser la base para el desarrollo de la nueva industria, primero debemos diferenciar el ecoturismo de otras actividades comprendidas en el sector. Esto es por el greenwashing, que el greenwashing es, ahora sí que, vender productos que no son sustentables y aparentan serlo. Esto es un error muy fácil en el cual se puede caer, no solo en la industria ecoturística, sino ahora sí que en cualquier industria sustentable. Se debe de cumplir con los estándares internacionales de calidad y responsabilidad en la prestación de los servicios turísticos, que son estos. Y debe ser compatible e integrar los conceptos de sustentabilidad, desarrollo, conservación, mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Igualmente, con base en un trabajo realizado por la maestra Ana Báez, que es una jurista muy reconocida en Costa Rica, el turismo sustentable debe ser responsable con respecto al uso y manejo de los atractivos y demás recursos del país, respetuoso de la forma de vida y los procesos productivos de las comunidades vecinas en donde se llevan a cabo las actividades y se prestan los servicios, honesto en la manera de desarrollar y ofrecer el producto final a los consumidores, educativo, que esto es muy importante, que sea capaz de generar y ofrecer información previa en el transcurso y al final de las actividades turísticas con la finalidad de crear una base de datos que mejore la experiencia de los usuarios. Y debe ser interactivo, es decir, demandar experiencias en vivo que involucren contacto cercano con los ecosistemas y demás recursos naturales y culturales. Ya con estas conclusiones, nuestra definición de ecoturismo debe ser capaz de ser lo suficientemente fuerte para fomentar el desarrollo de estrategias que realmente ayuden a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y consolidar esta actividad como líder en la materia de la preservación de ecosistemas. No es posible que la tercera fuente de mayores ingresos en el país no esté involucrada en el desarrollo sustentable. Así las cosas, esta es la nueva definición que yo propongo de ecoturismo. Ecoturismo, la actividad o conjunto de actividades turísticas, comerciales, educativas o de investigación que de manera responsable pongan en contacto directo a los usuarios o espectadores que las demanden, con los ecosistemas y demás recursos naturales y culturales de un país o región ofrecidas por las empresas y organizaciones que desarrollen infraestructura, presten servicios de alta calidad, propongan activamente la equidad social y el respeto a la forma de vida de las comunidades locales en donde se ubiquen, favoreciendo el desarrollo sustentable y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Evidentemente esta definición no es 100% completa y entiendo que puede haber muchos errores, pero también esta definición entiende 4 complementos, que son los programas de turismo sustentable, que es el procedimiento necesario para establecer las propuestas de circulación, estructuras y usos para un fin determinado, con el objetivo de integrar dichas propuestas en los lineamientos generales de preservación de los ecosistemas. Es decir, es un mecanismo que lejos de alterar o perjudicar los ecosistemas, sirve para restaurarlos y repararlos. También debe de haber un programa de gestión socioambiental, que es una política de desarrollo sustentable, que fomente el desarrollo de energías renovables y tecnologías limpias, como la mejor y la mayor elección
para desarrollar la industria dentro de un bajo impacto ambiental. Igualmente se deben de reconsiderar los programas de recursos energéticos e hídricos para fomentar el ahorro de estos recursos y la optimización tanto de la energía como de los recursos hídricos en las regiones donde se desarrolla. Y el programa de manejo de residuos. Esto de manera práctica, ahora sí que los programas de recursos energéticos e hídricos comprenden cosas muy simples como baños o regaderas ahorradoras, igual servicios sanitarios con ahora sí que bienes ahorradores, fregaderos, sistemas de irrigación como jardines verticales, instalaciones recreativas como piscinas, fuentes decorativas e instalaciones al aire libre. Pasamos el 90% de nuestro tiempo, o sea, de nuestra vida, la pasamos en ambientes construidos. Creo que es obligación de nosotros fomentar estas estrategias para que ese 90% del tiempo que vamos a pasar en ambientes construidos lo hagamos de la mejor manera y de una manera responsable con el medio ambiente. Por lo que creo que acercarnos ahora sí que a una industria turística sustentable, con base en estos lineamientos, promueve tanto la eficiencia económica, el desarrollo de una economía verde y el desarrollo de una industria turística realmente sustentable y que ayude también de manera conjunta a los otros programas de gobierno que buscan la sustentabilidad. Gracias. Gracias.